En Ecomedios AM 1220. Diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.cilsa.org. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Estamos en AM 1220, ecomedios.com, en el programa Diplomacia, Política y Economía, que se emite los viernes a partir de las 12 horas. Para enviarnos un email, elfarodelsur@lai.com.ar. Bueno, realmente tenemos una semana muy movidita con lo que está pasando en el Senado de la Nación, con temas que realmente hay que ser muy objetivo y analizarlo hacia dónde vamos, ¿cierto? Porque los consensos, los acuerdos, el toma y el daca, pensábamos que se habían terminado, pero sigue, de una manera u otra, con distinto maquillaje, porque todo esto está maquillado, pero realmente nos pone en una posición de no ser crédulos con la realidad de que está aconteciendo. Y le digo básicamente en lo que se votó ayer, ¿correcto?, donde ahora hay que analizar si tiene validez, no tiene validez.
Sí, la vicepresidenta asumió por el viaje del presidente a Italia. Entonces todo es un poco confuso. Inicialmente se iba a tomar una determinación de suspensión al senador, pero había varias corrientes, ¿cierto? Hasta la expulsión. Y después apareció una jueza y tomó una determinación. Y automáticamente se cambiaron. Pero aparentemente el Poder Ejecutivo, no sé en qué medida está de acuerdo con esto que se realizó. Y lo más grave es que no sabemos si tuvo validez o no. Los juristas, los abogados, son los que esto lo van a analizar. Por eso realmente en la Argentina necesitamos una justicia eficiente, transparente e idónea, que no tenga compromiso con ningún poder político, porque realmente ser juez es una función realmente importantísima, porque si perdemos la confianza en los jueces, ¿en quién podemos, cierto, peticionar cosas que se están ocurriendo? Por eso hoy va a ser una reunión muy especial, ¿correcto? Y vamos a presente con nosotros la doctora Diana Goral, que es fiscal general de la Nación, y donde nos va a ilustrar con muchos temas que a veces uno lo desconoce, y nosotros como público también vamos a aprender. Así, doctora, le damos la bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias. Realmente me parece que hay muchos temas para desarrollar. También hemos invitado al doctor Carlos Roberto Saad, que es abogado, que nos ha acompañado en muchas oportunidades por distintos temas. Así que, Carlos, bienvenido. Gracias, Horacio, y bueno, a tu público que te sigue permanentemente, también un saludo a la audiencia. Bueno, antes de comenzar, para no olvidarme, quiero agradecerle a Smart Technology, aquí cerquita, en Suipacha al 200, que me solucionó casi en el 90% de mi celular. Realmente quiero agradecerle, y seguramente me están escuchando y seguramente voy a volver a ver si lo completamos. Doctora, cuéntenos, porque uno también quiere saber, en principio, cuál es la función, ¿cierto?, suya, porque es un título realmente fuerte. Sí. Digamos, el cargo es un cargo importante. Desde el momento que juré, yo siempre pensé que mi objetivo era ayudar a las víctimas. ¿Y de qué manera ayudábamos a las víctimas? Yo juré para ser fiscal general de la Nación, pero mi tarea es hacer juicios orales. Entonces, en los días, estos días que están transcurriendo, cada vez los delitos son peores. Yo hace más de 30 años, en el año 93, 18 de marzo del 93 fue el día que juré, y realmente teníamos una corte importante. El doctor Levene me tomó el juramento y realmente después me llamó para felicitarme, no sabía por qué, tenía todos los miedos, tenía apenas unos 30 años y poco más, y nos dio un poco de temor que te llame el presidente de la Corte. Entonces en ese momento me felicitó por el modo en que había hecho el juramento. Realmente yo me sentí comprometida desde ese primer día con las víctimas, porque realmente los fiscales tenemos que ver, más allá de buscar después la condena y demás, a quienes quedan en el medio. Y los que quedan en el medio son las víctimas. Entonces, últimamente las víctimas, hay una ley de víctimas, las estamos protegiendo mucho más, hay otros entes que se ocupan de protegerlas, pero también es cierto que el fiscal que va al juicio tiene que conocer cuál es la víctima. Entonces, el espacio que tenemos nosotros es que concurran a la fiscalía, conocerlos, si es que están muy angustiados por los delitos de los cuales vamos a tratar después en el juicio, obviamente que tenemos que contenerlos.
pocos son los medios que tenemos para contenerlos, pero una palabra de aliento, sentarlos, que nos expliquen, bajar al lugar que ellos tienen, generalmente son mujeres. Ayer me pasó que entró una señora y me dijo, yo necesitaba conocerla. Muy bien, yo estaba en el despacho, la hice sentar, le di un vaso de agua, le ofrecí el baño, porque pobre mujer venía de lejos, y realmente le tuve que dar la mala noticia que todavía no teníamos fijado el juicio. Era víctima de varias violaciones de su marido, que hoy por hoy está detenido. Ese es un trabajo bastante importante y que nosotros tenemos que llevar adelante. Y después en el juicio, obviamente, tener que demostrar cuáles son las pruebas que tenemos para acusar a esas personas que supuestamente nos dejaron a esa víctima en el medio. Por ejemplo, es muy difícil para la víctima misma, después de un hecho que le ha ocurrido, volver a repasar todo este temario. O sea, ustedes como juez tienen que tener la sensibilidad, ¿correcto? Y realmente de que se sienta bien. Y ustedes, por ejemplo, después que le escuchen, ahí empieza toda una investigación realmente, ¿no? La investigación nosotros ya la recibimos. Ya la recibimos de los fiscales de instrucción, que nos hacen un requerimiento de elevación a juicio, es la palabra técnica con la que se eleva la causa, y es ahí donde nosotros empezamos a trabajar leyendo, ofreciendo pruebas y tratando de ubicar a esas víctimas para poder ayudar. No siempre se puede colaborar con todo, porque en los casos de los homicidios lo que tenemos atrás como víctimas son a los familiares. Entonces también es muy duro cuando a un familiar le matan a una hija, ¿no es cierto? La violan, y todos estos delitos que nosotros tratamos, que son durísimos, por cierto. Tal vez esta no es la mejor de las horas para tratar estos temas, pero esos son los delitos que nosotros tratamos. Los familiares nos agradecen por haber hecho justicia. Y la justicia que ellos esperan es una sentencia condenatoria. Esto es lo que esperan los familiares. Entonces, cuando logramos una sentencia de prisión perpetua, imagínense que nos agradecen muchísimo. Más que esto no tenemos. Ahora, la estructura que usted tiene, porque también, como se dice que no hay plata, sí, no hay plata. Entonces, ¿qué ocurre? A veces cualquier temario lo puede resolver con un equipo, ¿correcto? Sí. Y pienso que debe tener usted un equipo, pero no el ideal para resolver el temario. Ahora, los temas por el que usted explicó de esta señora, pareciese que en los últimos tiempos se ha incrementado, por lo que leemos, y yo no sé cuál es el factor, correcto, básicamente, porque hoy, sinceramente, uno enciende el televisor y noticias y noticias. Entonces, ¿de qué forma se puede calmar este temario? Me refiero que se baje este temario, porque es muy peligroso, porque a veces llega a la muerte. Por supuesto, el último de los juicios se trató de una chica que la pareja la había matado, pero no es solo matarla, el modo en que llega a la muerte de esta persona es de mucha violencia, golpes, patadas, con mucho ensañamiento, y además con alevosía. En este caso en particular, posteriormente, después de haberla dejado en un estado totalmente de incapacidad, es decir, que no podía defenderse de ningún modo, la violó, y la violó de una manera extraña. En estos 30 años nunca lo vi, porque fue ingresando por el recto con su puño. Es tremendo esto de escucharlo, como dijo usted, en este horario. Este horario muy complejo. No, sí, yo me estoy dando cuenta, más que todo por la característica de lo que yo expreso, ¿cierto?
Sí. de la solidaridad, de la ayuda. Pero uno tiene también que buscar un camino para esto, ¿cierto? ¿De qué manera se puede disminuir? O sea, si es por el tema social, es el tema económico, la falta de ingresos. Pero hay un tema para mí, ¿no?, que es psiquiátrico, de una enfermedad mental, porque si una persona no puede actuar de esta manera porque está desbordado. No sé, es una impresión, doctora. No, sí, es verdad, en este caso, supuestamente, porque no lo pudimos comprobar, esta persona era una persona que consumía. No sabemos si en el momento que cometió este hecho estaba bajo los efectos de algún estupefaciente, porque nosotros ya recibimos el hecho ya consumado. Entonces, pero realmente después, durante toda la mañana, esto ocurrió en la noche, al día siguiente se comportó de una manera en que una persona bajo los efectos de la droga o del alcohol no hubiera podido hacer lo que hizo. Por ejemplo, enviar mensajes, que ahora no lo voy a contar. Mensajes a las hijas, mensajes a los hermanos, contándole el modo en que... Es tremendo, eso es tremendo. Es terrible. Uno se pone del otro lado del mostrador y sinceramente... Terrible. Ahora, ¿de qué manera, porque uno piensa, ¿no?, se puede ir buscando soluciones a estas cuestiones, ¿correcto? O sea, porque esa persona que cometió ese delito, esa aberración, queda detenido. Sí. Y como dice la Constitución, el artículo 18, si no me equivoco, las cárceles serán limpias y sanas para cuidado y para castigo. Y nos damos cuenta que eso también está fallando, porque está desbordado. En un lugar, a veces escucho, que tiene que haber 50 personas y hay 200. Y en la capital federal están utilizando las comisarías como... de lugares de detención. Entonces yo pienso, cuando el presidente dice que no hay dinero, y esperemos que se apruebe el presupuesto, porque si no se aprueba el presupuesto, seguimos con un presupuesto de años anteriores y los que administran el país lo utilizan como les parece, ¿correcto? Entonces, automáticamente ahí el ministro de la Nación tiene que tomar medidas, como el de seguridad, porque uno escucha que va a haber nuevas cárceles, que es un tema... La ministra Patricia Bullrich tiene un proyecto para crear nuevas cárceles, pero necesita los medios. No, por supuesto. Es una erogación bastante importante. Pero la capital, yo le digo porque yo soy de la zona sur y antes estaba, me acuerdo que era chico, estaba la cárcel de Caseros. Sí. ¿Correcto? Sí. Y recuerdo, esto me acuerdo muy bien, en la década del 90, que nosotros como colectividades nos reuníamos cada 15 días con el ministro Ocampo, si no me equivoco. Sí. Y él nos decía, quédense tranquilos que esa cárcel vamos a hacer como una ciudad jurídica. Sí, judicial. Y yo realmente me entusiasmé porque, sinceramente, y lo único que iba a quedar era el frente como algo histórico. Histórico, sí. Pero el resto... Y bueno, y después surgió lo de Devoto, que esa cárcel le iban a trasladar porque estaba en una zona. Y al contrario, siguen ingresando reclusos. Sí. Entonces, una cosa es lo que se habla, lo que se promete en campaña, y otra cosa es la realidad. Y ustedes que están del otro lado, realmente tomando determinaciones, se dan cuenta que esto está todo desbordado. Es cierto, pero no podemos hacer nada por nuestra área. No, por supuesto. Ahora mi pregunta es, en este momento en la justicia, faltan muchos jueces, faltan muchos fiscales. Muchísimos. Hay que nombrar jueces, hay que nombrar aproximadamente entre 130 y 150 fiscales para que la investigación, y completar también a los fiscales generales, quedamos 3 de aquella época, y nada más. Ahora son todas subrogancias, que la verdad son de admirar los secretarios de la fiscalía que ahora están nombrados fiscales auxiliares y que se hacen cargo de las investigaciones. Y la verdad es que los jueces también
faltan muchísimo, hay muchas vacantes. ¿Y por qué no se produce el hecho? No lo sabemos, porque Abogados hay que llamar a concurso, hay que llamar a eso concurso, me refiero. desde la Procuración General para los fiscales y también desde la justicia, ¿no? El Poder Judicial tiene que llamar a concurso. ¿Y qué función cumple ahí el Senado, por ejemplo? Bueno, después de elegir las ternas, vamos a recibir el acuerdo del Senado, tanto los jueces como los fiscales. Realmente es un tema, doctor, usted, bueno, está en el mismo temario de lo que es la justicia, ¿cierto? Yo escucho la falta que hay de... Porque abogados en cantidad hay muchísimos, pero que no sea el amiguismo, que sea por su idoneidad, que haya un concurso, que haya un comité de ética que evalúe. Tiene que ser por concurso. Por eso, pero aparte, los que analizan después tienen que ser personas idóneas, ¿correcto? Exacto. Y entonces me parece que es un tema hoy, como aquel dicho de Martín Fierro, hacete amigo del juez. Entonces cuando vos te haces amigo del juez, es otra cuestión, otra determinación. Es un tema muy interesante lo que estoy escuchando y por supuesto que el público, porque escuchar que estamos entrevistando a la doctora Diana Goral, fiscal general de la Nación, ya el título... medio como que asusta, ¿no? Asusta. Y usted, Sí. por ejemplo, en la estructura, ¿tiene personas sobre su posición? Sobre mí Sí. existe el Procurador General. ¿Y ese procurador general cómo se elige? El Procurador General actualmente está interino, es el doctor Eduardo Casal, y ha quedado, desde el momento que se fue la última de las procuradoras, que fue Gil Carbó, y en realidad el nuevo procurador tiene que ser elegido a propuesta del presidente, pasar por el Senado y tiene que tener la aprobación del Senado. Y, por ejemplo, para esa posición, usted como fiscal general de la Nación puede ser candidata con otros fiscales. Si me interesa, sí, No, puedo ser a eso me candidata. refiero. No, Sí, no. sí. Porque a veces uno en la escala, uno lo ve en una empresa cuando empieza a hacer carrera y después llega a ser el CEO. O sea, lo están observando cómo se comporta, y usted con 30 años tiene que tener una experiencia realmente Tengo experiencia, sí. formidable, ¿no? Lo que pasa es que la tarea del procurador es estar arriba nuestro y coordinar todo el trabajo de todos los fiscales de todo el país. O sea que el doctor Casal lo asignaron interinamente, por decirlo así. Interinamente, sí, sí. ¿Y 30? ¿Cuánto tiempo? Más, Está desde que se fue la doctora Gil Carbó, claro. en realidad. Casi 10 años. Es realmente cosa que pienso yo. Desde que estaba el doctor Macri como presidente. Entonces, distintos gobiernos. Esto no es Distintos solo- gobiernos, sí. Porque eso es lo importante también, porque a veces Pero, uno... si a mí me permite, Horacio, Sí. yo lo que quiero agregar es que independientemente de la eficiencia del doctor Casal, a que no voy a cuestionar, en la justicia, que he tenido la oportunidad de desarrollar una reforma a pedido de Patricia Bullrich, cuando ella era precandidata, lo que presumo que no puede haber un interinato que dure 10 años. Porque si por concurso los cargos se seleccionan, entonces el hecho de que la procuradora Gil Carbó haya sido desplazada y que quede como interino el doctor Casal, es un tema que debía resolverse también en los próximos 6 meses. Y pasaron 10 años. Y los interinatos nunca son felices. Estoy de acuerdo, por eso mismo uno objetivamente, siento no estar en el área jurídica, tiene sentido común, ¿correcto? Sí, sí. Entonces automáticamente me parece que eso se debería de modificar y pienso que realmente el gobierno lo debe estar analizando o no. No lo sabemos, pero tenemos que presumir, pensando bien, que a través del Ministerio de Justicia deben estar impulsando a algún candidato o no, no lo sabemos. Porque eso de los candidatos lo vamos a hablar ahora en la segunda parte, porque hay temas que realmente uno quiere conocer, más en estos momentos, yo digo de transición,
en la cantidad de jueces que tenemos en la Corte Suprema. El doctor Maqueira creo que se retira a fin de año, porque cumple los 75 años, que son inflexibles. Yo pienso que si en 75 años está lúcido, y todo un temario, y por otro lado no se incorporan, como hay tantas vacantes, yo pienso, en mi opinión, ¿no?, que hasta que se designe, porque lo que se van a designar, estamos todos muy extraños, ¿no? Así que vamos a ir a un corte y continuamos. Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CINSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.cilsa.org. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.
Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber. Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Hoy una salida al aire distinta a la que estamos teniendo, pero no me he olvidado. Ayer, por ejemplo, en toda esta campaña que hicimos de los 6 meses de la Ruta para la Paz, donde entrevistamos desde la Antártida hasta Jujuy, ayer se hizo básicamente el compendio de todo lo que se realizó. Fue muy emocionante, porque a cada uno de los referentes de cada provincia se le entregó un diploma, pero un diploma que realmente tiene un valor para la persona que lo recibe por todo el esfuerzo que realiza. Son todos voluntarios, por eso la semana anterior hicimos ese acto del Día del Voluntario y también el Día de la Discapacidad, cosas que a veces se olvidan. El homus economicus en la República Argentina los tiene enfermos a muchas personas, solamente pensando en los negocios y sin pensar en la persona que está al lado. Por eso yo digo que soy rotario y hacemos actividades muy, muy importantes con escuelas, con hospitales, y básicamente eso es fundamental. Y en este momento, con el lanzamiento de algo muy interesante a nivel de la Fundación Cardiológica Palpitar, tenemos un proyecto sinceramente importante, tanto con hospitales de la ciudad, y voy a hablar de seguramente el año próximo con el Hospital Pena, en distintas áreas. Por eso la acción de estas agrupaciones, como digo yo, hay una palabra exacta, las relaciones estratégicas, solos o con el gobierno. Por eso el gobierno tiene que realmente hacer un llamamiento a todo esto, para que realmente en equipo se puedan solucionar los problemas que existen hoy con la salud, que son muchos. Y hablando de la salud, le vuelvo a reiterar al señor presidente que esta medida que tomó con los medicamentos me parece que tendría que revertirla. ¿Por qué? Porque analice que el abuelo está recibiendo desde el mes de febrero una cifra con una inflación que había trepado a números que la realidad nos dice hoy que van por el buen camino. Pero con ese dinero que ingresa, tienen que tomar una determinación. O comen o toman los medicamentos. Porque los medicamentos siguen aumentando todos los meses, y no cabe ninguna duda. Y ahora, aparte de no recibir ese medicamento gratuito, lo están castigando con bajarle descuento. Entonces me parece que medidas apresuradas, con las consecuencias que tiene, hay que modificarlas. Porque básicamente el año próximo estamos en época electoral y realmente, como en la Argentina siempre nos enamoramos de la persona de la que tenemos que terminar con eso, si no, cuando uno se identifica con una plataforma, sigue esa plataforma. Acá votamos según el maquillaje, pero tenemos que modificarlo para que el país entre en un camino realmente integral. Y también con lo que está pasando hoy en el mundo, cada vez que veo lo que está pasando en Naciones Unidas y que la Argentina vote para que no se haya un alto el fuego, me da mucha vergüenza como argentino. Una persona normal quiere que se paralice la guerra, la muerte y la destrucción. Y a los periodistas que están en los canales más importantes, que sean objetivos, porque básicamente nos están engañando con este temario y hay que contar la película. ¿Y cómo se modifica esto si nuestro presidente está abrazado a una causa? Es muy complejo.
Vamos a volver un poquito al temario jurídico para ver en qué medida podemos colaborar, ¿cierto? Difundiendo, porque a veces si uno no difunde, no se conoce. Así que, Carlos, no sé si tenías algún tema pendiente que querías desarrollar, me dijiste. Sí, quiero solamente un segundo dedicarlo a felicitar a un amigo, Fabián Castillo, que fue reelecto como presidente de FECOBA, un gran dirigente y empresario argentino. Con respecto a la justicia, varias veces, y esto, por Dios, es mi opinión, porque hoy estoy ante una jurista de gran renombre y para mí destacada jurista de la justicia argentina, que cumple realmente con sus funciones y con eficiencia total. Pero tiene que haber, porque no puede ser que falten designar 150 jueces y igual número de fiscales, porque las subrogancias hacen que en los juzgados en que son titulares no puedan ellos tener el desempeño que deben tener. Y bueno, eso hay que realizarlo con los circuitos normales, ¿cierto? Sí. Porque si esto es como el mercado, si existe una demanda muy fuerte, tengo que producir los productos o importar los productos. Y si hay tanta deficiencia en la cantidad de jueces que falta, y bueno, hay que tomar determinaciones y no patear la pelota para adelante, porque hay otras prioridades. Por eso es muy complejo, por eso hay 3: legislativo, judicial y ejecutivo, ¿correcto? Sí. Es donde cada uno tiene una responsabilidad. Y en el tema de la justicia hay un ministro de justicia que realmente tiene que entrar en este tema, tiene que profundizarlo y ponerse tiempo, porque si no van a pasar 2 presidentes nuevos y vamos a seguir hablando, porque el temario viene del presidente Macri, viene del presidente Fernández y actualmente del presidente Milei. O sea que esto hay que realizarlo, ¿no? Sí. Con la mayor prontitud. Lo que sucede es que hay que llamar a concurso. Una vez llamado a concurso se publican los edictos. Hay mucha gente valiosa que quiere ingresar a la justicia y también estos buenos secretarios que están cumpliendo la función de los jueces también aspiran a llegar a ser jueces, pero bueno, se tienen que presentar a los concursos. Y también al resto de los fiscales es en el mismo sentido. También hay que llamar a concursos. En la Procuración General hay una oficina, o al menos había una oficina especial para concursos. Así que desde esa oficina hay que lanzarlo de la misma manera, publicar los edictos. Una vez publicados los edictos vamos a ver qué cantidad de aspirantes tenemos y bueno, y después se formarán los jurados y se elegirán los candidatos y después esas ternas hay que enviarlas al Senado. Hay un tema que a mí siempre, en estos momentos donde los jóvenes cada vez son más delincuentes por un motivo u otro, ¿de qué manera se puede, no sé cuál es su posición, ¿no?, con la edad que tienen hoy para ser, ¿cierto?, detenidos y no que entren y salgan? Yo el otro día leía... La imputabilidad. Sí, la inimputabilidad para los... A mi criterio tienen que bajar a 14 años. Porque yo he leído que hay países que arrancan de los 8 años, 10 años, 12 años, y actualmente, ¿qué edad tienen que llegar? ¿18, 16? 16. Porque si a los 16 años le das la posibilidad de votar, claro, ¿correcto? Exactamente. Entonces automáticamente yo pienso que volvemos al principio, se lo detiene, se baja la edad, y después ¿dónde se ubica? Y cómo vuelven a la sociedad. Ese es el tema más grave. Yo me recuerdo, ustedes así, pero por un tema productivo, estaba analizando los detenidos que están 24 horas ahí, ¿correcto? ¿De qué manera? Y cobran un dinero aparte. Cobran si trabajan. Pero por eso. Dividirlo en 3 partes. Que trabajen, sí, a fazón o lo que fuera.
Yo se lo expliqué eso a un presidente de la Nación. Y ese trabajo que realiza, su ingreso, lo dividen en 3 partes. Me decía, ¿cómo en 3 partes? Sí. Una parte que la tenga él para consumir ahí dentro del penal. Otra parte, como una caja de ahorro para cuando salga. Sí. Y otra parte para la familia. Sí. Porque si la familia no tiene ingreso. Actualmente se lo dan a la familia. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, el total va a la familia. Y creo que sí, tanto del servicio. No, pero yo digo esto, yo hablo creo que sí. Con sentido común, ¿correcto? Pero no todos trabajan, no todos trabajan. Sí, pero sé algunos estudian, algunos hay muchos abogados, ¿cierto? Que se han recibido. Sí. No sé si estudian para ver cómo va la causa de ellos, o si el abogado le dice la verdad. Pero al menos hay varios que se reciben de abogados. Y claro, porque estar ahí 24 horas, durmiendo 6, 8 horas, y el resto del tiempo. Sí. Pero lo pasan bastante bien. Lo separan del resto y lo pasan bastante bien. A los que estudian. A los que estudian. Pero por eso estudian también. Entonces, es un tema muy complejo hoy, el tema de los penales, ¿cierto? Sí. ¿Y ustedes tienen, digamos, alguna responsabilidad para visitar los penales? No. Antes visitábamos, en los primeros tiempos, pero hubo algún que otro problema con las mujeres cuando visitábamos a los penales. Usted ya sabe que la población carcelaria es la que menos nos quiere, más cuando se enteran que somos fiscales, ¿no? Y cuando somos mujeres, peor. Así que 2 o 3 veces me tocó ir, nada más, al principio. Sí, Carlos. Hay una pregunta que quedó en el aire, que es ¿cómo bajar o cómo prevenir este tema de la violencia doméstica y de la actual violencia? Yo anteayer, estando en la calle, presencié 2 hechos tremendos. Uno, una turista que le arrancaron el bolso, y los jóvenes tienen una flexibilidad y las piernas son como atletas, salieron disparando, nadie pone el pecho para pararlos. Y después también el desborde que hay en el día a día de la relación y de la convivencia entre las personas. ¿Cómo? Yo creo que acá, y me gustaría conocer la opinión de la doctora, es un problema de culturización. Sí, en realidad se han comenzado a hacer algunas cosas. Por ejemplo, educación sexual que antes no había en las escuelas, y esto es importantísimo porque como consecuencia de eso, a mí me tocó tener 2 causas derivadas de que los chicos le dijeron al profesor: a mí me está pasando eso, profe, y era una violación, nada menos, que el padre los violaba. Ahora hay educación sexual en las escuelas, no conozco si en todo el país, o al menos acá en la ciudad sí, y esa es una medida buenísima, que se le dé 1 hora o 2 de educación sexual por semana, porque los niños comienzan a entender qué cosas les puede estar pasando, y para evitarlo también, ¿no? Así que eso sí, conozco que se está haciendo. El tema también pasa por que hay que educarlos con respecto, todo es un problema cultural, ¿no? Hay que educarlos con respecto a los consumos de toda índole, alcohol y otro tipo de sustancias. Eso también, que de eso ya no conozco tanto, que haya alguna materia o alguna hora de clase que se dedique a eso. También la educación sexual, porque han vuelto nuevas enfermedades que creíamos que no estaban, que estaban desterradas, y sin embargo ahora volvieron a estar. Hay un libro con mucha polémica del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires por el tema de la educación. Y cada uno daba sus argumentos. Pero es un tema que hay que tratarlo, no cabe ninguna duda. Pero hay que empezar en la casa de uno, ¿cierto? En claro, la familia. Sí, desde ya. Eso es fundamental.
Sí. Y lamentablemente esto no se está dando en muchos aspectos. Lo que pasa es que hay oportunidades, Horacio, que pensamos que hay cosas que son imposibles que sucedan, y por lo que relata la doctora, suceden a diario y nosotros vivimos otro mundo. ¿Quién puede pensar que un padre puede violar a su propio hijo o hija? Y sin embargo sé que a veces se ocurre en el interior del país y que es moneda corriente. No, acá en la capital también. Y en la capital también. Y bueno, es un tema, yo no sé si es una enfermedad, no sé cómo es el temaño, No, enfermedad no es. denominarlo, pero siempre yo lucho para la prevención, ¿correcto? Sí, Exacto. Y que no haya silencios. sí. Y que a veces también en estos momentos que hay muchas separaciones, que hoy le llaman pareja, que le llaman concubinato, ¿correcto? Creo que concubinato es el nombre jurídico, ¿verdad? No, ya no. Ahora es unión convivencial. Bueno, unión convivencial. Antes era concubinato. Concubinato. Pero a veces, yo hablo con casos reales que a veces la mamá sabe lo que está pasando con su compañero. Sí, sí. Y ya se la distraída, por un motivo o por otro. Generalmente por una cuestión económica. Económica, seguro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es muy difícil combatirlo, ¿cierto? Es difícil, sí. Es muy difícil porque cada uno, viste, como digo yo, en cuatro paredes hace lo que le parece, pero causan daño a otro tercero. Sí. Entonces, A yo sus pienso, propios hijos. A sus propios hijos. efectivamente, por eso los que... Eso es una marca de por vida. Nunca más, creo, ni con asistencia psicológica se puede superar. Porque aquel padre que tiene que brindarle amor y protección es justamente eso. No solo está violando a la persona, sino violando los principios. Por ejemplo, en esos casos, ¿cierto? ¿No deberían trabajar un poquito más los que escriben nuevas leyes, la reforma? Y yo se lo digo con conocimiento de causa. Hace 20 y pico de años estaba la reforma de la ley de migraciones, ¿correcto? Y bueno, y estudiábamos artículo por artículo, todo porque nuestra ley de migración es muy generosa. Muy generosa. Muy generosa, demasiado. Y yo tuve la oportunidad en ese momento de discutir, sin ser abogado, con una senadora de mucho prestigio, una abogada, como se dice ahora, de mucha trayectoria, todo un tema, y ahora se está hablando de que hay que modificarla nuevamente la ley de migraciones. Por supuesto que hay que modificarlo, porque uno, lo que pasaba en el país hace 50 años no es lo que está pasando hoy. La Constitución lo dice, somos de brazos abiertos para todas las personas. Creo que ahora hay modificaciones que se están haciendo, que aquel delincuente automáticamente se vaya a su país, porque si no hay que mantenerlo acá. O sea que hay temas, sin ser abogado, sino con sentido común, que se tienen que modificar, se tienen que profundizar. Y ustedes, cierto, que están dentro de esa masa del Poder Judicial, también, no en el caso suyo específico, sino obviamente peticionarle a los senadores, ¿correcto?, que piensen más en cómo pueden solucionar problemas de la sociedad, y no, realmente es una vergüenza que se reúnen, ¿correcto?, para aumentarse las dietas solamente, porque este año esa ley con los jubilados, como dice, se borraron. Entonces da mucho dolor, y cuando la gente es muy olvidadiza, y después cuando vienen las elecciones ponen figuritas al principio que uno los conoce, donde tampoco ellos pueden seguir en forma continuada en los cargos. Yo pienso que una persona, ya sea senador, diputado, como máximo, tiene que estar 2 años, dos periodos, ¿correcto? Y se termina el temario. Y después que descanse, como escucho a veces a los diputados, a los senadores, en la Cámara Honorable, que dicen, y sí, pero si yo estaría trabajando de forma privada, ganaría mucho más. Señor, deje su banca y vaya a la actividad privada, que seguramente hay muchas personas, voluntarias inclusive, que pueden estar sentadas en la banca y buscan soluciones para la gente, que es la función específica.
y el resto no es así. Yo posiblemente esté en un mundo ideal, ¿cierto? Pero hay que tender hacia eso, porque hoy los jóvenes entran en la política. ¿Por qué? Porque tienen asegurado algo que después ya se olvidan de la parte privada. Total, viven del Estado. Y el Estado siempre habla, y cada gobierno que viene se aumenta la planta. Porque ahora todo lo que se está hablando de los despidos, me gustaría hacer una auditoría, qué es la realidad y qué es lo que se dice, en muchos aspectos. Pero entonces, a veces uno ser objetivo, ¿cierto?, no da votos. No. Entonces, hoy a la gente le quiere escuchar otros temas. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Lo que pasa que la doctora directamente la comprendo el compromiso que tiene con uno de los poderes, que es el Poder Judicial, y la opinión sobre estas cosas a veces se inhibe un poco poder desarrollar. Pero lo que sí quiero dejar claro, y lo he hecho en programas anteriores, tanto en lo suyo como en las veces que he acudido a la televisión, que en la pirámide la justicia es prioridad. En la pirámide la justicia es prioridad, porque nadie invierte. Es decir, además cada uno tiene su compromiso, el ministro de Economía, el ministro de Justicia, el ministro de Desarrollo, cada uno tiene su compromiso. La economía es importantísima y ya hemos escuchado que dicen es la economía, estúpido, refiriéndose a que por qué se ganan o se pierden las elecciones. Pero la pirámide, en la pirámide tiene que estar la justicia en el más alto nivel, porque las inversiones, la economía, la seguridad y todas esas otras son consecuencias de que haya una justicia absolutamente independiente, imparcial y eficiente. Para mí esto es fundamental, doctor. Es fundamental porque hoy queremos que vengan empresas a invertir en la Argentina. ¿Qué pasaría si, como Argentina es muy pendular, hoy me pongo de novio con A, mañana con B, correcto? A nivel internacional me refiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, la persona que quiere venir a invertir a la Argentina dirá, ¿y qué pasa después? Ahora el partido de la oposición es el partido que dejó el gobierno hace un año, que uno pensaba que ya realmente no existía más. Por eso se cambian los nombres. Hoy es Juanita, mañana Margarita, después Teresita, y vuelve Cristina, ¿correcto? Entonces uno ve todo esto y el que va a invertir analiza. Esto que habla el presidente, realmente, ¿cuánto tiempo de duración tiene? Porque cuando vos invertís en otro país para que haya más producción, que lo fundamental es para generar fuentes de trabajo, terminar con la pobreza, terminar con la desocupación. Estos son los puntos que realmente hay que desarrollar. Y no lo están cumpliendo, ni los diputados, ni los senadores. Están en otro temario. Tenemos que aprender mucho todavía y hay que educar. Y hay que educar desde la época de la secundaria. Yo me recuerdo, cuando ingresé a la secundaria, entré cuando ingresó, para mí, uno de los mejores presidentes, el doctor Frondizi, año 58, ¿correcto? Y todos los 5 años de Frondizi los tuve en la secundaria, donde uno aprendía, se enamoraba de lo que hacía, hacía informes de los periódicos. Yo me acuerdo en educación democrática, Sí. ¿es cierto? Cuando le dije por primera vez a mi padre, quiero comprar un diario, porque quiero analizarlo. Y me acuerdo que, si no me equivoco, era el diario Correo de la Tarde, me acuerdo. Sí. Y yo lo analizaba. Ahora no se lee. Doctora, yo realmente estoy muy contento que esté con nosotros, que nos acompañe. Estamos a disposición Un gusto. para la sociedad, porque uno realmente esto lo hace para la sociedad, para que mejoremos y esté en otra situación. Y Carlos, con tantos puestos que hay de jueces, te quiero ver de juez en algún momento. Yo ya no puedo, me he excedido de edad, pero lo que sí quiero destacar, que me he sentido, que para mí ha sido un honor participar de tan ilustre jurista, a quien los abogados que conocemos la actuación de la doctora Diana Goral nos sentimos orgullosos
de tenerla en el Poder Judicial de la Nación como fiscal general de la Nación. Bueno, yo te gracias. agradezco mucho. Gracias. Y Como ya diría tu colega, un programazo. No, porque tener a la doctora... No, por favor, no, porque... No, yo agradezco mucho. Uno está pensando ya en las fiestas y realmente quiere paz en el mundo, que eso es fundamental. Correcto. Y más donde nació el palestino Jesús, correcto. En esa tierra que hoy está arrasada, con más de 50.000 muertos, con un 50% de chicos. Entonces eso da mucha tristeza, realmente. Y los años que lleva eso. Y lamentablemente las Naciones Unidas están en otro temario completamente distinto. Entonces volvemos a que la justicia, cierto, tiene que ser. Estamos con ustedes el próximo viernes en AM1220 ecomedio.com en el programa Diplomacia, Política y Economía. Buen fin de semana. Les saluda Horacio Dabul. Buenos días, gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.